La rareza de un arquero en el mundo de los aventureros. Dentro del mundo de los aventureros hay una gran variedad de trabajos, desde los más útiles hasta los más inútiles, como espadachines, magos, sanadores, tanques, entre otros. Sin embargo, la característica que todos estos roles tienen en común es que todos utilizan la magia de una forma u otra. Por ello, aquellos roles que no pueden incorporar la magia dentro de sus ataques y tácticas de batalla generalmente son ignorados, ya que si un miembro del grupo es demasiado débil en comparación con el resto, esto puede propiciar a que el grupo entero de aventureros fracase y muera en el proceso. Por eso, en la mayoría de los grupos de aventureros, solamente suelen aceptar aventureros que también incorporan la magia en su estilo de lucha. Por estas razones, la presencia de Sara como una aventurera arquera es raramente visto. No solo porque la mayoría de los oponentes de los aventureros son sumamente robustos y difíciles de matar con un arco, sino también porque el utilizar un arco conlleva un gran número de inconvenientes. Por ejemplo, el número de flechas que un arquero puede llevar en una misión puede variar según sea el tipo de oponente, así como el tipo, peso y precio de la misma flecha. Es decir, una flecha con punta de acero no cuesta lo mismo que una con punta de hueso de wyvern. Del mismo modo, no se puede subyugar a un wyvern con flechas de acero normal, ya que simplemente rebotarían al entrar en contacto con sus duras escamas. También, entre más flechas cargue el arquero en su espalda, más movilidad y agilidad pierden en el proceso, y si no tienen una puntería precisa, fácilmente podría herir a sus compañeros en el fragor de la batalla. Por estas razones y muchas más, el inconveniente de incorporar a un arquero como retaguardia es sumamente raro dentro del mundo de los aventureros. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cómo demonios se las arregló Sara para convertirse en una aventurera siendo una simple arquera? La respuesta a eso es bastante sencilla, por su talento en bruto, es decir, ella es una especie de genio en el uso del arco, flecha que dispara, flecha que acierta. También es bastante ágil y eficiente en sus movimientos mientras dispara sus flechas en el fragor de la batalla, y eso es algo que demostró en su batalla contra los osos resplandecientes. Pero su precisión no es lo único que la respalda, ya que ella, siendo una hija de cazadores innatos, desde su infancia aprendió a construir su propio arco, así como a tallar las bases de cada una de sus flechas. Por lo tanto, las puntas de sus flechas son las únicas cosas que Sara se ve forzada a comprar regularmente. Debido a estos talentos suyos, Sara puede seguirle el ritmo a su grupo sin interponerse en su camino. Y es precisamente a ese orgullo basado en sus habilidades innatas que Sara siempre antagonizó a Rudeus, y la razón por la que Susanne la obligó a trabajar con él, ya que ella temía que si Sara seguía volviéndose aún más arrogante que ahora, eso podría propiciar que algún día muera por culpa de su propia arrogancia. Muy bien, mi querido oyente, ¿qué te pareció este primer dato? Bueno, espero que al menos lo hayas encontrado interesante, ya que estoy aquí nuevamente para desentrañar aquellos datos curiosos que giran en torno a la novela y el anime de Mushoku Tensei, que seguramente te ayudarán a comprender mejor los sucesos de esta maravillosa historia. Bueno, sin nada más que decir, ponte cómodo, agudiza tus oídos y continuemos con las curiosidades. Dime, ¿alguna vez has escuchado los dichos? No juzgues a un libro por su portada, o los prejuicios son la ignorancia disfrazada de conocimiento. Puede que lo hayas oído o puede que no, pero quiero creer que estas frases encapsulan perfectamente el tema de este punto, y esa es la hostilidad de Sara hacia Rudeus. Porque seamos sinceros, la hostilidad de Sara no es algo que haya nacido solamente por la primera impresión que dio Rudeus en su primer encuentro, y mucho menos por la actitud que Rudeus tomó con Susanne, aquella actitud que a leguas decía: déjame en paz, que solamente quiero estar solo. Estos dos motivos podrían haber influido en que su hostilidad incrementara, pero en última instancia, solo son la punta del iceberg, porque la raíz de la hostilidad de Sara contra Rudeus son los prejuicios. Así es, tal y como lo escuchaste, los prejuicios de Sara contra los nobles fueron la base de su hostilidad. Entrando en detalles, cuando ambos se conocieron por primera vez, a primera vista, Rudeus puede parecer solo un pobre mago andrajoso que luce deprimido y con ganas de morir, pero si observamos más detenidamente, podemos obtener más información crucial. Por ejemplo, primero está su buena apariencia y su corta edad, luego está su varita de excelente calidad y sus modales nobles, que no cuadran con su andrajosa vestimenta. Con estas características definitorias, visto desde fuera, Rudeus solo parecería que es un mocoso ricachón malcriado y maleducado que está haciendo una rabieta al fugarse de casa para jugar al aventurero solitario. Y si a eso le sumamos el prejuicio y el odio de Sara hacia los nobles, junto a su corta edad y temperamento algo voluble, es fácil imaginar que estas dos mezclas es sinónimo de desastre. Porque desde la perspectiva de Sara, Rudeus solo era el típico niño noble mimado y malcriado que se había fugado de casa,
dizque para vivir su vida como un auténtico aventurero. Aunque ese tipo de personas no son del todo tan raras o inusuales en ese mundo, sus acciones y caprichos son otro asunto totalmente aparte, ya que por lo general, este tipo de criaturas, en su afán por experimentar el mundo exterior y la vida de un aventurero, siempre terminan arrastrando a sus problemas a varios lamentables aventureros que se ven obligados a custodiarlos. Y cuando sucede el peor de los escenarios, o sienten que sus vidas están en peligros, esas criaturas, conocidas como nobles, lo primero que hacen siempre es huir del lugar, con la cola entre las piernas mientras utilizan a los aventureros como cebo para los monstruos o bandidos, como consecuencia de la perturbación que esas despreciables criaturas provocan con su huida. Esto propicia que varios aventureros a veces pierdan la vida, o si es que sobreviven, varios de ellos siempre quedan lisiados de por vida, y a causa de sus propias experiencias pasadas como aventurera, y al incidente en el que murieron sus padres en el pasado. Cuando Sarah se encontró con Rudius por primera vez, ella instintivamente supo que él era su enemigo jurado. Incluso llegó a pensar que la historia de su madre desaparecida era puro cuento, y debido a esa creencia sin fundamento suya, ella predijo que a la primera oportunidad de peligro, Rudius seguramente terminaría escapando como la escoria que es. Considerando también la terrible depresión del chico, eso solo podría conducir a que ella y su grupo mueran inútilmente más adelante si es que confiaban demasiado en Rudius. Por eso, para evitar ese resultado, cuando ella se vio forzada a trabajar en equipo con Rudius, ella siempre se dispuso a objetar y mantener las responsabilidades de Rudius sumamente limitadas, ya que en caso de que él huyera y los abandonara a su suerte, su grupo Flecha Afilada no sería terriblemente afectada por la deserción del chico, y por tanto vivirían otro día más para contarlo. Aunque por supuesto, al final nada terminó como ella temía, e incluso Rudius terminó salvándolos de los osos resplandecientes, con un hechizo sumamente avanzado y llamativo por cierto. Aunque independientemente de eso, Sarah simplemente no podía soportar a Rudius. No sabía exactamente por qué era así, solo sabía que no podía estar en buenos términos con el chico. Quizás era por su edad, por su falsa cortesía, por ocultar sus verdaderas habilidades, o tal vez solo estaba siendo una mala perdedora. Sea como fuere, simplemente no podía aceptarlo, y eso era lo que más importaba. El precio de la arrogancia y el descuido. La razón por la que Rudius y Flecha Afilada terminaron siendo acorralados por los osos resplandecientes fue principalmente por negligencia, imprudencia e ignorancia. Negligencia al explorar la zona, imprudencia por elegir misiones suicidas y acompañar a un suicida, e ignorancia por no familiarizarse primero con su entorno. Por otra parte, el motivo por el que esa segunda manada de osos estaba cubierto de lodo no fue por el hechizo de Rudius, sino que esa manada en especial había estado descansando y camuflándose dentro de un lodazal cercano al lago. A causa del alboroto que armó Timothy con sus hechizos, estos se despertaron y terminaron rodeando al grupo, debido a que ninguno del grupo revisó sus alrededores durante el día y solamente confiaron en la buena vista de Sarah. Gracias a eso, dichos osos lograron pasar completamente desapercibidos. Ese descuido garrafal de Flecha Afilada fue sin duda alguna un error de novatos, y no en el sentido de que dicho grupo fueran novatos en el trabajo, sino más concretamente porque ellos no estaban familiarizados con la fauna, flora y ecología general de los territorios del norte, ya que por lo general, cuando un grupo de aventureros arriba a un nuevo territorio, estos siempre se toman su debido tiempo para familiarizarse con el ecosistema del lugar y el nivel de peligro que este representa. Pero debido a lo precipitado que fue la decisión de Flecha Afilada en acompañar obstinadamente a Rudius en su cacería, estos terminaron cometiendo un error de novato, ya que confiar solamente en la exploración visual de Sarah, por muy buena vista que ella tuviera, fue una completa falta de precaución de su parte, porque al final de cuentas, el rango de visión de Sarah estaba limitada únicamente al estándar de un humano común. Si fuera alguien como Ruger, que es casi como un radar humano, y que puede detectar a sus enemigos sin depender de sus ojos, entonces seguramente no habrían sido emboscados con la guardia baja. De hecho, cuando Rudius llegó a esta conclusión, él lamentó de todo corazón el hecho de que Ruger ya no estuviera con él, ya que fue solamente gracias a su presencia que tanto Eris como él lograron sobrevivir y cruzar el continente demoníaco en una sola pieza. En fin, fue por esa negligencia conjunta, tanto de Rudius como Flecha Afilada, que ninguno de ellos tuvo más opción que luchar por sobrevivir, ya que de lo contrario solo terminarían siendo comida de osos. Menciono todo esto porque en el anime casi dio la impresión de que Rudius fue la razón por la que no lograron escapar a tiempo, ya que él se había quedado congelado en su lugar. No obstante, la razón por la que Rudius no trató de huir fue precisamente porque él inmediatamente llegó a la conclusión de que la retirada era simplemente imposible, y siendo los veteranos que son, Flecha Afilada también llegaron a la misma conclusión que Rudius.
Durante aquella intensa batalla, por alguna razón inexplicable, Rudius de alguna manera experimentó un cambio interno en el fragor de la batalla. Dicho de otra forma, pasó de estar deprimido a recuperar las ganas de vivir, por así decirlo. Sin embargo, ¿qué motivó ese cambio? ¿Acaso fue la adrenalina al estar al borde de la muerte? ¿La vista del compañerismo entre flecha afilada? ¿Su determinación por sobrevivir? ¿O alguna otra cuestión o emoción? Se podría decir que todas esas posibilidades son correctas. No obstante, hubo dos factores que fueron el detonante de ese cambio. La primera fue la vista de flecha afilada peleando codo a codo como grupo y luchando por sobrevivir como uno solo, sin el más mínimo rastro de desesperación o miedo por fracasar en masacrar a sus oponentes. La vista de esos veteranos luchando por sobrevivir y con la firme convicción de que todos regresarían sanos y salvos de su misión, causó que la llama moribunda de la vida dentro de Rudius ardiera con tanta intensidad que inconscientemente dio un paso al frente para enfrentar a la muerte inminente que le venía encima. Y de esa emoción naciente, Rudius también tuvo una epifanía, es decir, en el fragor de la batalla, él recordó y visualizó a su maestra Roxy Migordia, la imagen de ella enseñándole magia, sacándolo al exterior y conviviendo con ella, hizo que Rudius recuperara una vez más su voluntad de vivir y seguir adelante. Y como para expresar sus desbordantes sentimientos, él se dispuso a acabar con sus enemigos, empleando al máximo aquellos conocimientos que su maestra Roxy le enseñó en el pasado. Y ahora te preguntarás, ¿por qué Roxy tuvo tanta influencia en Rudius? ¿Qué la hace tan especial para Rudius? Bueno, eso lo responderemos en el próximo punto. El valor y la importancia de Roxy. Después de que Rudius llegó a su habitación tras el exterminio de los osos resplandecientes, mientras estaba sentado en aquella silla, en su reflexión, él se planteó las siguientes preguntas. ¿Quién era Roxy para él? ¿Qué la hacía ser tan especial y divina? La respuesta al que Rudius llegó fue una bastante sencilla, es decir, para Rudius, Roxy es la persona más fuerte y determinada que conoce. Aunque él nunca la había visto en apuros o estando al borde de la vida y la muerte durante el poco tiempo que convivieron juntos, Rudius sabía que ella había sido una aventurera en el pasado, aunque nunca le contó los detalles de su vida como aventurera. Rudius fácilmente podía intuir que durante ese tiempo, ella muy probablemente también había pasado por muchos buenos y malos momentos, y seguramente también había tenido más encuentros y despedidas de lo que podía imaginar en su insignificante corta vida. Ante la larga vida de esa diosa, la suya era apenas una mísera mota de polvo en comparación. Sin embargo, al igual que cualquier otra persona normal de ese mundo, ella no nació sabiéndolo todo, sino que todo lo contrario. Ella nació sabiendo nada, creció, cometió errores, aprendió y volvió a intentarlo hasta ser la persona que era ahora. Ella no solo le había enseñado todo lo que sabía sobre la magia, sino también fue ella quien le ayudó a superar su mayor miedo, que era el mundo exterior. Y como resultado, él conoció el vasto mundo que estaba más allá de esa cerca que bordeaba su casa. Ella le había enseñado y ofrecido tanto. Incluso tenía en su posesión un objeto preciado proveniente de ella, y que ahora lo había convertido en su reliquia sagrada. Ella siempre había estado con él todo ese tiempo. Y sin embargo, allí estaba él, traicionándola, ignorando su existencia, diciendo que ya no tenía nada más en ese mundo, y que la vida ya no tenía sentido sin Eris. Cuando Rudius finalmente comprendió su grave error y ofensa, a diferencia del anime, en la novela, lo primero que hizo fue resguardar su reliquia sagrada para evitar que se mancillara con las lágrimas que estaban por estallar. Y después de eso, Rudius sollozó en posición fetal en aquella noche fría y solitaria. Derramó lágrimas hasta que ya no pudo más, y con ello recordó todo aquello que aún le quedaba en ese mundo, es decir, su familia y su vínculo con aquella diosa. Pero aún sabiendo todo eso, él había estado quejándose de que no tenía nada, lo cual era un acto de traición hacia aquella diosa. Por ello, para enmendar su error, él necesitaba volver a levantarse y volver a comenzar un nuevo capítulo en su vida, ya que al final de cuentas, él necesitaba encontrarse nuevamente con aquella diosa. Y como muestra de su determinación, él se deshizo de aquello que le impidió avanzar hasta el momento, es decir, el último recuerdo que Eris Boreas le dejó después de aquella noche, y con eso, con el crepitar del fuego como fondo, Rudius incineró el último lazo que unía a Rudius Crerat con la pelirroja Eris Boreas. Aunque este acontecimiento finalmente liberó a Rudius de sus ataduras pasadas, también propició el nacimiento del único y más aberrante fiel creyente fanático de la diosa Roxy Migordia. Y bien, mi querido oyente, ¿qué te pareció toda la información que te acabo de compartir? Bueno, al menos espero que lo hayas disfrutado y que te haya ayudado a comprender mejor el trasfondo de esta increíble historia.
ya que en última instancia, lo que el anime nos transmite no siempre es la verdad, y por tanto, creo que es importante conocer el lado de los hechos que la novela ligera nos ofrece. Dicho todo esto, deja tu like, comenta, suscríbete y comparte, ya que eso me ayudaría mucho. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.